¿Qué es la hidromiel? Bueno, pues la hidromiel es una bebida alcohólica que en muchos casos se la considera precursora de la cerveza y que, bueno, pues es agua y miel, todo eso fermenta y, pues, bueno, ya sabemos que tenemos ahí una bebida muy chula, ¿no? Aunque yo personalmente prefiero la cerveza. Pero bueno, ¿qué sabemos de la hidromiel? Pues la hidromiel irremediablemente la relacionamos con vikingos, con celtas, en fin, con este tipo de civilizaciones. Vamos a hablar en este vídeo muy brevemente de lo que es y fue ambas cosas, ¿no? La hidromiel, con la canción del grupo de folk metal Salduye, que ya sabéis que tratan sobre todo, pues en su discografía tratan de historia y sobre todo historia de la península ibérica. Desde hace tiempo de un pasado épico ya viaja desde el norte en los dracares vikingos. Sus osos largantes una fiera sociedad que vienen a mandarnos a las fauces del abismo. Aunque lo que es la hidromiel la tenemos relacionada sobre todo con celtas y vikingos, hay que decir que los griegos, romanos, también tenían, pues, los griegos una hidromiel, aunque tenía otro nombre, y los romanos se considera que tenían algo parecido a la hidromiel, lo que pasa es que ya fermentaban con vino, ya era algo un poco distinto, ¿no? Pero parece ser que tenía, pues, algo parecido, parece ser que los romanos tenían algo parecido, o que incluso, pues, también tuvieron la hidromiel propiamente dicha. Que la hidromiel, pues digamos que se fue perdiendo su uso precisamente porque alcanzó popularidad el vino, por la producción del vino. Entonces, pues, bueno, digamos que los que seguramente más lo utilizasen fuesen celtas y vikingos, ¿no? Pero que ahí está, que los griegos también tenían una hidromiel y los mayas también tenían otro tipo de hidromiel llamada balché. Y parece ser que incluso se le otorgaban propiedades curativas para el estómago. Así que había tralla. En Alemania se encontraron también lo que son cuernos de vacuno, pues cuernos del bicho con donde bebían, el típico cuerno vikingo de la cultura popular, pues parece ser que se han encontrado este tipo de cuernos y que hay evidencias de que en esos cuernos pues bebían hidromiel. Por tanto, podemos decir, las tribus germánicas seguramente debían de tomar también esa hidromiel. Claro, estamos hablando también de normandos, que ya entramos, pues vikingos, Noruega, todo eso, pero bueno, celtas, también hay orígenes celtas en Alemania, así que es bastante creíble que con esas pruebas que se encontraron en Alemania, pues se crea que las tribus germánicas, o que sirva para demostrar que las tribus germánicas o tribus celtas que hubiese en ese momento en Alemania, pues bebían hidromiel. Otra llamada a la bebida del amor, la miel, las abejas y la esencia de una flor. Dicen que quien bebe obtendrá la inmunidad, que no habrá pozoño que le pueda envenenar. En la antigua Grecia, la Grecia clásica, la hidromiel se llamaba melicatrón, que, bueno, el nombre también tiene narices. Y, pues, en lo que es en la mitología nórdica, los que conocemos como vikingos, pues se consideraba que la hidromiel era el alimento del dios Odín. Y también, según sus creencias, según su mitología, pues cuando llegaban al Valhalla, pues iban a estar toda la eternidad bebiendo hidromiel. Entonces, bueno, pues sí, se puede pensar que no es una mala vida, ¿no? Yo creo que a día de hoy nosotros pensaríamos que estaríamos, si nos centramos en España, estaríamos pensando que el paraíso sería estar bebiendo cerveza y comiendo jamón, pero vamos, que los vikingos
no tenían una mala idea tampoco. Y como digo, a día de hoy la hidromiel existe. Yo he bebido, supongo que no será ni de coña como lo era antiguamente, pero se vende hidromiel como si fueran botes de cerveza. Te acabas de casar, hidromiel beberás, en luna y en engendrarás. Y otra creencia importante era que, bueno, pues casamiento, te casabas, boda, lo que fuese, y bebías hidromiel en una noche de luna llena, y en esa noche de luna llena, pues aparte de pasártelo muy bien dándole al pirri, pues también era propicio para engendrar. Y eso era tanto creencia celta como vikinga, parece ser. Por supuesto, como siempre os digo, os hablo como aficionado a la historia y puedo estar equivocado. En lo que esté equivocado, agradezco que me lo escribáis en comentarios si os apetece. Pero bueno, hasta aquí podemos leer en el vídeo de hoy. Digamos que hemos hecho un breve resumen sobre lo que ha sido la hidromiel en nuestra cultura. Incluso nos hemos ido a los mayas y también hay indicios de ese uso, del uso de la hidromiel, de haber consumido hidromiel. Ha habido indicios de que se ha usado en China, es decir, civilizaciones en China. No sé si en la actualidad se seguirá haciendo. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de esta canción? Pues básicamente este es el resumen. El gusto de darle al pirri, que eso no ha cambiado. Se la considera, como os he dicho, precursora de la cerveza, pero los celtíberos tenían la caelia, que es así, por la forma de producirla, de hacerla, parece ser que era mucho más parecido a la cerveza que la hidromiel. Y bueno, pues ya sabéis, si bebéis hidromiel y estáis recién casados, si hay luna llena, prepararos para engendrar, porque según las creencias de esas tribus, de tribus celtas y vikingas, lo tenéis hecho. Así que nada, si os ha gustado el vídeo y os ha gustado la canción con la que hemos podido aprender sobre esta bebida y sobre esta parte cultural, sobre esta parte de la historia, dadle me gusta, compartid, comentad. Os informo de que ya está disponible también la tienda del canal, donde hay diferentes diseños que, bueno, pues estaba yo pensando utilizarlos para el canal. Y están todos los diseños disponibles en todos los productos de la plataforma en cuestión, que es Zazzle. Y bueno, pues puede estar tanto en ropa como relojes, como lo que queráis. ¿Por qué abrir esta tienda? Porque a fin de cuentas este canal no voy a poder solicitar la monetización debido a las políticas de YouTube. Entonces, si queréis apoyar el canal sin gastaros ni un duro, me gusta, comentad, compartid y suscribiros a mis otros canales, que son España Mágica y Canal Illo, que eso os los dejaré en un comentario fijado. Y bueno, pues si os gusta algún diseño y queréis echar un vistazo, pues ahí los tenéis. Por supuesto, pues si este canal avanza con vuestro apoyo, pues quién sabe, pueden salir patrocinios y pueden salir historias. Lo único que espero y deseo es que todo vaya bien, que este canal se pueda mantener, que a fin de cuentas pueda seguir dándole mucha caña, porque a mí me gusta mucho hablar de historia y me gusta mucho compartir canciones que me molan con vosotros. Así que un besazo muy grande, muchas gracias porque os estáis suscribiendo bastantes en estos últimos días. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.